Es el Año Internacional de la Luz y tenemos pues el orgullo de que una mexicana fue de las principales actores que participaron para que se lograra que la ONU proclamara el Año Internacional de la Luz del 2015. Es la doctora Ana María Cheto. Y estaba platicando con la doctora Gemma que cuando estaba yo en la prepa, a finalizar de la prepa, una de las cosas que me motivaron a trabajar en ciencia, como la mayoría de los científicos, muchas cosas los motivaron en su camino para dedicarse a eso, fue leer un libro que se llamaba La Luz. Es el libro del Fondo de Cultura Económica de la Ciencia desde México. Y esa es una colección de muchos libros, es como una enciclopedia de libros chiquitos, escritos por científicos mexicanos. Y el libro de La Luz, el que leí, lo escribió la doctora Ana María Cheto, que es la responsable mexicana de que se haya logrado declarar el Año Internacional de la Luz. Entonces, por eso, bueno, lo que vamos a hablar es de la luz y básicamente de la área científica o del área de la física que se dedica a la luz. Es un video, bueno, tenía sonido, pero son algunas de las áreas en las que entra la ciencia de la luz, que es la óptica, que es el área de la física y ingeniería. Es multidisciplinaria esta área de la óptica, entran muchas áreas de la ciencia y para estudiar y aplicar la luz. La óptica no solo se refiere a los lentes oftálmicos, los que venden en las tiendas que se hacen llamar ópticas, donde venden un montón de lentecitas para corregir la visión humana, para corregir los defectos del sistema óptico ocular humano. La óptica es más amplia, abarca todas las áreas, más bien todos los aspectos para estudiar la luz, no solo las lentes que corrigen la visión de los seres humanos. Algunos ejemplos pues son los espejos para concentrar luz solar, para ver las estrellas, los telescopios, guardar datos, procesamiento de imágenes en medicina, cuestiones de visión humana no solo de oculares, fotografía, iluminación, fibras ópticas, aspectos de óptica cuántica, etc. ¿Pero qué es la luz? Me imagino que se han preguntado esa pregunta desde que eran niños. Definir qué es la luz es complicado. Yo pienso que con certeza nadie lo sabe todavía, pero tenemos aproximaciones muy buenas para saber o explicar qué es la luz, que son, en ciencia, todo el mundo científico lo que se hace es proponer modelos que pueden explicar un montón de fenómenos. Y a lo mejor con el paso de los años llega otro modelo mejor que puede explicar más fenómenos que no explicaba el modelo anterior y se usa un nuevo modelo, o se usan ambos si resultan que se complementan, ¿no? Como es el caso de la relatividad especial y la mecánica newtoniana. Se complementan, para algunos casos se sigue usando, para la mayoría de los casos se sigue usando la mecánica newtoniana, y para algunos casos específicos o más avanzados se usa la relatividad especial, igual en óptica. Entonces tenemos modelos para explicar lo que es la luz, y los modelos principales pues son la óptica de rayos, la óptica ondulatoria, la óptica electromagnética, la teoría de cuantos o fotones de luz y la electrodinámica cuántica. Hay más modelos. Recordando cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que una vez leí en una revista muy interesante un modelo de la luz que eran como unas rueditas. Estaba interesante, ya no me acuerdo en qué consistía el modelo, pero así como ese han salido muchos y se han quedado en el camino porque no logran explicar todos los modelos, todos los fenómenos físicos, ni son tan útiles para predecir o para construir nuevas tecnologías como estos modelos que están aquí. El de óptica de rayos, pues con prácticamente se puede modelar, se pueden construir, diseñar las lentes de las cámaras, de los telescopios, de las lentes oftálmicas que usamos, y otros instrumentos. En general, cuando las medidas por las que se transmite la luz o se propaga la luz, pues son
o los tamaños son mucho mayores que la longitud de onda de la luz. La longitud de onda de la luz es alrededor de 500 nanómetros, o sea, 500 por 10 a la menos 9 metros, que es muy chiquito, o 0.5 millonésimas de metro. Entonces, la mayoría de las cosas por las que se propaga o se refleja o se transmite la luz pues son mucho mayores que este tamaño, y para la gran mayoría de los casos se usa la óptica de rayos. Para algunos otros fenómenos más avanzados se usa la óptica ondulatoria, en particular, por ejemplo, para fenómenos de interferencia y difracción. Aquí en particular, cuando usamos láseres, siempre va a haber efectos de interferencia y de coherencia de la luz láser. La óptica electromagnética, pues es cuando ya consideramos la naturaleza del campo vectorial, del campo eléctrico que constituye la luz. Entonces, y eso trae consigo dos aspectos básicos, que es la polarización de la luz y el esparcimiento, los fenómenos de esparcimiento, como esparcimiento mi, esparcimiento radio. Algunos aspectos de la interacción de la luz con la materia se pueden explicar con polarización, con la óptica electromagnética y con la óptica ondulatoria, pero no todos. Modelando a la luz como partículas que se llaman fotones. Y más avanzado, en particular, más que nada, a escalas de partículas de altas energías, ciertos fenómenos ya muy específicos de átomos individuales o de moléculas, solo con la electrodinámica cuántica se pueden explicar, ¿sí? Y ciertos fenómenos, ciertas cantidades. Algunos aspectos de la interacción de la luz con la materia se pueden explicar con polarización. Esos son los fundamentales de la óptica moderna, o de la óptica actual, ¿no? Con la que se diseñan, se analizan la naturaleza de la luz. El modelo más usado, el más simple, pues es el de rayos de luz y de ondas. Tenemos fuentes de luz que producen luz. Necesitamos que haya fuentes de luz porque una fuente de luz se genera en algún sitio, y cuando la fuente de luz es muy pequeñita o es puntual, se dice que emite frentes de onda, y los rayos de luz, el modelo de rayos de luz, se considera una línea recta que es normal o perpendicular a la superficie que comprende ese frente de onda. La distancia entre dos valles o dos picos o dos máximos de intensidad de la onda se conoce como longitud de onda. La teoría entender la naturaleza ondulatoria de la luz, y la luz se puede entender como que la luz visible, como que está constituida por campos eléctricos y magnéticos que están vibrando o variando en el tiempo muy rápidamente a frecuencias altísimas, terahertz, y que se propagan en el espacio, ¿sí? Esta es la representación clásica de una onda electromagnética, de la luz como onda electromagnética, constituida por estos vectores o líneas de campo. A un campo eléctrico muy fuerte, pues se les paran los pelos, ¿no? Que siguen las líneas del campo eléctrico. Bueno, cuando el campo eléctrico tiempo, con una segunda derivada que tiene una aceleración, esa variación, produce o es una onda electromagnética porque tiene asociada un campo magnético a ella, ¿no? Y se propaga en el espacio. Es tanto la popularidad de las ondas electromagnéticas hoy en día, ¿no? Pues ya tenemos los celulares, las microondas son ondas electromagnéticas, tienen la misma naturaleza que la luz desde el punto de vista ondulatorio, que pues ya está, hay tatuajes, ¿no? Hay gente que se tatúa una onda electromagnética, ¿no? Se ha vuelto muy popular este tatuaje. La luz y las ondas electromagnéticas. Bueno, la luz tiene dos comportamientos, como onda o como partícula. Una onda de luz es una onda electromagnética, y una ecuación simple para describir matemáticamente el campo eléctrico variando en el tiempo, pues es con una amplitud de una función seno, que depende de la distancia x a la cual se va propagando, y del tiempo, y con una frecuencia omega, ¿no? Y aquí tenemos algunos parámetros típicos de ondas electromagnéticas, como es el número de onda, que es el inverso de la longitud de onda, el tiempo, la longitud de onda lambda, omega la frecuencia en radianes por segundo, f la frecuencia en hertz, y tau el periodo.
La propagación de las ondas en óptica, en el estudio de la luz, pues se puede dar mediante modelando la propagación de las ondas como frentes de onda. Los frentes de onda, de los más sencillos, pues son cuando es una onda plana, que toda la vibración va oscilando a lo largo de un plano de la misma manera, al mismo ritmo, con la misma frecuencia, o que es el caso como en los láseres, o una onda esférica, que es como cuando tenemos un foco de luz y lo vemos a una distancia muy grande, o el sol. Las ondas de luz que nos llegan del sol, o la luz que nos llega del sol, llega como frentes de onda aproximadamente esféricos. Cuando esos frentes de onda esféricos o planos de luz se deforman al pasar a través de un vidrio o algún otro medio, pues en general el frente de onda es de forma arbitraria, no es ni plano ni circular. O incluso cuando se generan de fuentes de luz que no son puntuales o ni que están al infinito, ¿no? Como en un caso de una frente de onda plana. Esos son los modelos de rayos, el modelo de frente de ondulatorio, y también tenemos el modelo de fotón o partícula de luz. Si el fotón es una partícula elemental de luz, tiene una masa cero, y aunque tiene una masa cero, tiene un momento, ¿sí? Y tiene un momento, eso es algo que se le atribuye solo a las partículas que tienen masa, de transferir capacidad de movimiento, momentum, por un choque, ¿sí? Pero bueno, la teoría de relatividad dice que cuando una partícula se mueve a la velocidad de la luz puede transmitir momentum, ¿no? O sea, un choque y empujar. Momentum es cuando chocas con alguien y te empuja, ¿no? O sea, te transmitió un movimiento, ¿no? Entonces, los fotones son capaces de hacer eso. Los fotones tienen una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo y una energía dada de cada fotón, la constante de Planck, por la frecuencia de vibración. Aquí está medio raro, ¿no? La frecuencia de una partícula en términos, la energía de una partícula en términos de la frecuencia, y la frecuencia es una propiedad ondulatoria. Es porque está ligado las dos cosas. Es una representación sencilla de fotón y una representación más moderna. Este es de un artículo de Physical Review Letters del 2012, de una observación o medición de unos fotones de luz, ¿no? Que es como un empaque de una onda, pero que se va reduciendo, se va empaquetando mucho, ¿no? Que se comporta como una partícula. Bueno, se puede modelar como un rayo de luz, ¿sí? La partícula, pues cualquier partícula se puede modelar como a lo largo de una línea recta, ¿no? Y los rayos perpendiculares a esos planos son lo que nosotros llamamos rayos de luz. Cuando la fuente de luz es más chiquita y genera frentes de onda curvos, es el modelo más sencillo y el que más se usa. Y es el que vamos a usar a continuación para explicar los fenómenos fundamentales de la óptica. Son imágenes por reflexión, pues sigue porque los rayos paralelos de luz en una superficie especular o que está perfectamente plana o pulida, pues se reflejan con un mismo ángulo que no está perfectamente plana. La reflexión no es especular, se dice que es reflexión difusa, y en este caso no se forman imágenes en la superficie. Es como cuando nadie se puede ver su reflejo al mirarse en una pared blanca, ¿verdad? Necesita mirarse en un espejo que es una superficie muy pulida a la escala de la longitud de onda. Hay olas, hay turbulencia, no sé, y la imagen de no sé si es el sol o la luna, pero no se ve, ¿no? Se ve una mancha, entonces no se forma imagen. Y de ahí se sacan todas las matemáticas para construir incluso los telescopios reflectivos. Y con esta sensibilidad, el ángulo de reflexión respecto a la normal a la superficie es igual que el ángulo de incidencia. Y en base a eso se construyen un montón de matemáticas. La ley de refracción, por otro lado, pues es cuando la luz pasa de un medio a otro. Cuando pasa de aire a agua, pues cambia la velocidad de la luz, ¿sí? Y ese cambio hace que se desvíe de su trayectoria rectilínea, ¿sí? Que si está propagando, pues la luz se tiende a alejar de la normal a la superficie, o acercarse a la superficie, como lo quieran ver, o a diferente profundidad en el agua, ¿no? Cuando vemos una alberca y decimos, esa alberca no está honda, y se echan el clavado y resulta que está más honda de lo que pensaron,
pues es porque dentro del agua, al aire, ¿sí? Me crea la ilusión de que pues el fondo está más cerquita de la superficie. También es responsable de los espejismos, un espejo en el asfalto, y el asfalto sabemos que no es para nada un espejo, es una superficie totalmente rugosa, es oscura, entonces si tú te miras de frente, pero el espejismo no es causado por el asfalto, es causado por el aire que está arriba del asfalto. Es un gradiente de índices de refracción, aquí está. Y eso, el que haya diferentes índices de refracción, es decir, si yo tengo un índice de refracción de 2, quiere decir que la luz en ese medio se propaga a la mitad de la velocidad, es mayor que 1. Es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre el medio. Entonces, me sirve para matemáticamente analizar la ley de Snell o ley de refracción, que está dada por esta sencilla relación, que es el producto de ese índice por el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo refractario. Los lentes que usan en sus celulares, los lentes oftálmicos que usan para corregir su visión, y un montón más de instrumentos externos. Es refracción también, pero aplicada cuando la luz se incide de un medio más denso o que la luz se va moviendo a una velocidad más lenta y cambia un... de transmitirse, ya no se transmite al otro medio, sino que se refleja totalmente. ¿Sí? En ese caso se llama reflexión total interna y está dado por razón entre los índices de refracción del medio propagado entre el medio incidente. Y cuando se da esta condición, toda la luz se me refleja, que me sirven para conducir o propagar la luz a distancias muy largas, ¿no? Y mucha cantidad de información, ¿no? Ya como los que vinieron el lunes, muy ilustrativas sobre las comunicaciones ópticas, que es la comunicación con fibras ópticas, básicamente, y pues los dándose sin pérdidas de energía porque inciden a ángulos de reflexión mayores que el ángulo de reflexión total interna, entonces se transmite toda la luz. Bueno, es simplificada, en realidad se refleja el 99.99% de la luz, no el 100%. Entonces hay que, ya sea por eso o ya sea por eso, y eso lleva a otras áreas de la óptica, del análisis de la luz. La formación de imágenes están conformados por lentes, y las lentes están hechas de vidrio o de plástico y tienen superficies esféricas de los dos lados. Un objeto que está emitiendo luz, cada punto del objeto es como una fuente puntual que emite un cono de rayos de luz o un abanico de rayos de luz, y las lentes lo que en un punto que le llamamos punto imagen. ¿Sí? Okay. La imagen, las formas de formar una imagen pues pueden ser por reflexión o refracción, lentes refractivas o espejos formadores de imágenes, lentes de imagen, etc. El objeto pues puede ser puntual o extendido, es decir, tener un tamaño finito. Forman imágenes virtuales, es decir, que realmente no existen, es decir, que no están emitiendo realmente los rayos de luz de ahí, del sitio donde... Aquí está el sistema óptico y aquí está el observador. El observador ve como que el objeto está aquí, como que los rayos de luz parecen provenir de este objeto, pero realmente no provienen de ese objeto, provienen de este que está acá. Por eso se llaman imágenes virtuales, que es lo que hacen los lentes para corregir la miopía. ¿Cuánto vale la luz? ¿Se han preguntado eso? Ya hubo no sé si, ya hubo el año internacional pero después del agua, para mí sería la luz, ¿no? ¿Se han puesto a pensar cuánto vale la luz? Luces. Ya las apagaron. Es que la idea era, que si es que está entrando la luz por ahí, todas las luces. No, pero es que estaban apagadas, pero está entrando la luz por aquí. Para percibir la importancia de la luz. Imagínense ahorita, ejercicio, ¿verdad? Porque son muy creativos. Cierran los ojos. ¿Sí? Entonces imagínense que así van a estar todo el día, que saliendo de aquí se van a ir sin luz, ¿sí? Que van a regresar a su casa, pero no va a haber luz, no tienen celular, no tienen luz. Entonces díganme ustedes qué tan importante es la luz,
¿Qué valor tiene la luz? ¿Cuánto pagarían por poder tener luz el resto de su vida? Bueno, ¿cuánto vale la luz? Es un montón, ¿no? Es elemental la luz para el ojo humano, ¿no? Para la visión humana. El ojo humano está constituido, básicamente, pues, es un sistema óptico de lentes. La primera lente es una lente porque tiene un índice de refracción diferente y una curvatura diferente. Y luego está es la córnea, y luego es decir, no es homogénea, no tiene un índice de refracción, o la velocidad, la luz no se propaga a la misma velocidad si va por el medio que por un ladito o sea. Y aparte de variar su velocidad en diferentes direcciones, esta lente se deforma o se hace angosta, si tiene diferente poder de enfocamiento para enfocar o generar una imagen aquí en esta superficie que es la retina, ¿no? Donde están y por donde pues entra la información visual a nuestro cerebro, ¿no? Y percibimos las imágenes que nos rodean. Unidades ópticas pues son estas 4 lentes. Básicamente la córnea es una lente, el humor acuoso es otra lente, el cristalino otra, y el humor vital del ojo humano es con 4 lentes. ¿Sí? Son sus espesores, sus índices de refracción. Acuérdense que el índice de refracción es la velocidad relativa de la luz. Velocidad. El ojo humano, otra vista del ojo humano, la pupila, el iris, esta es la retina, que son los fotodetectores que detectan la luz, que serían como los equivalentes a los píxeles de su cámara, de su celular. Somos homogéneamente distribuidos y con la misma sensibilidad cada fotodetector. ¿Sí? En la retina tenemos una distribución, los detectores están en un área que se llama fovea, muy chiquita. Entonces las imágenes que forman nuestro sistema visual, nuestras lentes, el ojo, son muy chiquitas. Los percibimos, estas áreas nos ayudan a percibir más que nada movimientos. Así evolucionó el ser humano en la noche, ¿no? Bueno, eso fue la óptica, lo que se analiza con óptica de rayos de luz, óptica electromagnética, es decir, cuando se estudia la luz como una onda que constituye un campo eléctrico variando, pues eso nos da otras opciones para utilizar la luz, ¿no? Sacarle provecho, como es la polarización. Y gracias a la polarización, pues las pantallas de los celulares son con cristal líquido, porque es lo más barato y más tiene el mayor costo-beneficio actualmente, ¿no? Y todas esas pantallas, ¿no? Básicamente es de que la pantalla, aquí está un esquema, tiene un polarizador, es decir, la luz como tiene un campo de detección, ¿no? No necesariamente así en la vertical o en la horizontal, o puede ir variando la dirección del campo eléctrico, ¿no? Está la onda, ¿no? Variando así, o puede variar. Y en una pantalla de cristal líquido, pues pongo un polarizador, y luego el cristal líquido que me permite, es un switch que me dice, pasa, no pasa, tal polarización. Luz por un lado, la polarizo, luego están los cristales líquidos que me dicen qué pasa, qué no pasa, y eso es lo que hace un píxel, y es gracias a la polarización. Si yo veo, también las pantallas de cine, de 3D, el cristal de los lentes que te dan, pues deja pasar una polarización, ¿no? En un sentido en la vertical y en el otro en la horizontal. Y la imagen que se proyecta en la pantalla es para aprovechar la visión binocular, pero aparte de estar separadas espacialmente, también tienen una polarización la luz lentes. La naturaleza de la polarización, les decía, pues es modelando a la luz como una onda electrónica. Los estados de polarización, no solo hay vertical y horizontal, también puede ir campo eléctrico girando en una circunferencia, en un sentido, una combinación de muchas cosas, que sería luz no polarizada, como es la luz que llega del sol, ¿no? La luz que llega del sol, pues imagínense, la luz del sol están oscilando en diferentes direcciones. Uno oscila así, entonces produce una onda polarizada así, el otro así, el otro a lo mejor está rotando, quién sabe, que producen ondas electromagnéticas que nos llegan. Entonces la luz que llega, la luz solar, pues, cuando ustedes salgan allá afuera, pues no tiene un campo de
de campos eléctricos en todas direcciones, ¿no? ¿Cómo funcionan los lentes polarizados? Pues la luz es conductor, como el agua, como el vidrio del parabrisas del carro, como las superficies reflejantes, se refleja ahí, pero las ondas electromagnéticas, la luz, cuando se refleja en un material que no es conductor y se refleja a 45 grados, la luz se polariza, y se polariza en una dirección horizontal. Entonces, si yo tengo unos lentes que están polarizados del carro o de un espejo, vienen así, polarizadas así, y yo solo dejo pasar el campo eléctrico que oscila en la vertical, lo paro. Sirven para evitar los reflejos, ¿no? Los lentes Polaroid, los Ray-Ban. La interferencia es que cuando la luz es coherente, es decir, que puedo seleccionar una sola frecuencia y que oscile y que tenga un mismo inicio, ¿sí? Todas las ondas, es decir, que puedo generar los colores que se observan en una pompa de jabón. Si han ido aquí al Museo Zigzag, en la sección donde hay las burbujas esas de jabón, ondulatoria, que es una onda de la luz, como las ondas de agua, ¿no? En una superficie, en una alberca, en el mar, etc. Y la interferencia se da porque una onda electromagnética pues tiene un máximo y un mínimo, un valle y una cresta, como una cresta, y luego pasa la cresta y viene un valle, es decir, disminuye la altura del agua. Primero aumenta y luego disminuye. Entonces, si yo hago sobreponer en el mismo espacio, en el mismo punto del espacio y en el mismo tiempo, dos ondas electromagnéticas que están bien, lo que tengo, la suma de ellas, el resultante de sobreponerlas en ese mismo espacio, es una amplificación de la luz, ¿sí? Y eso se llama interferencia destructiva, es decir, puntos oscuros. Y esta interferencia depende de la longitud de onda, por eso yo observo colores, ¿verdad? Porque unos colores se cambian, pues voy a tener separación de colores, que es lo que se observa en una burbuja de jabón, ¿no? Los máximos y mínimos de interés de agua. Hay partes donde hay máximos y mínimos, ¿no? La olita es un máximo, la olita es un mínimo. La interferencia en películas delgadas. No sé si tienen lentes oftálmicos o no oftálmicos, pero saben que hay lentes que te evitan la luz ultravioleta, ¿no? Bueno, me voy a comprar unos lentes de sol para que no entre luz ultravioleta a través de los años, que la oscurece, que la hace amarilla. Entonces pues voy a prevenir eso y me voy a comprar una lente que filtre, unos lentes de luz ultravioleta, una película delgada, y esa película delgada tiene que hacer que cuando la luz se refleje en la primera superficie y se junte con la reflexión de la segunda superficie, esto es antirreflejante, más bien estoy explicando la película antirreflejante, que es lo mismo para la de para los rayos UV, ¿no? Pero es al revés, cancela la transmitida. Pero bueno, esto es como para las películas antirreflejantes, como para las lentes de los binoculares. Ya ven que hay unos lentes de unos binoculares porque tienen una película delgada antirreflejante, que con el fenómeno de interferencia se cancelan las ondas, entonces no se refleja. Confundimos. Este es películas delgadas. Y la condición para la película antirreflejante es, bueno, que el retraso sea de ida dentro de la película delgada. La luz se retrasa un cuarto de línea, un máximo con un mínimo y se cancela, y así se hace que no haya reflexión. Pero aparte de eso, tiene que cumplir con esta condición, que el índice de refracción sea igual a la raíz cuadrada del índice de refracción del vidrio donde está depositado. Nosotros aquí en Zacatecas, bueno, tenemos el orgullo de acuñada la condición general para cuando tienes N películas delgadas. En el año 2005, de aquí de la Escuela de Física publicamos este artículo, donde aquí desarrollamos, o dedujimos, la condición para N películas delgadas de alto índice de refracción, bajo, HN, HL, y aquí te dan las condiciones, ¿no? Que el índice de refracción de la película de bajo índice de refracción tiene que estar dado con esto, cuando el ángulo de incidencia de películas delgadas, en cuanto
como una condición que es necesaria para cuando tú pones muchas películas delgadas, cuando tienes sistemas más finos. Una lente recubierta para una guía de un satélite que requiere no solo una película delgada, sino muchas películas delgadas. La luz, como una onda electromagnética, pasa a través de una abertura o de un obstáculo, se desvía para la señal del celular. Todo lo necesitamos para la señal del celular. La señal del celular es una onda electromagnética como la luz, pero en el rango de las microondas. Entonces hasta la puerta, y yo para tener señal tendría que acercarme a la puerta, porque pues no habría manera de que pasara los muros, ¿verdad? La señal del celular se difracta, se desvía y luego rebota internamente dentro de donde estemos y llega al celular, ¿sí? No tenemos que salirnos afuera. Se abran esa difracción, esa desviación depende del color de la luz. Por eso cuando la luz se refleja en un CD, se refleja diferentes de resolución de los telescopios para ver estrellas más y más lejanas o distinguir entre una estrella y un planeta que la orbita, pues necesitamos eliminar la difracción de la luz. El patrón de difracción de una rendija simple es cuando la luz pasa por una abertura, se deforma. Aquí es un frente de onda plano o rayos de luz paralelos, y cuando pasa por la abertura, pues los rayos de luz ya no son paralelos, o el frente de onda ya no es plano, ¿sí? Y cuando la abertura es demasiado chiquita, es del orden, del tamaño de la longitud de onda de la luz, es decir, de media micra o media millonésima de metro, pues la luz se difracta demasiado y prácticamente tenemos, si hacemos incidir un frente de onda plano, tenemos un frente de onda esférica a la salida. Y el patrón de difracción típico de una rendija simple, pues es ¿no? Es una función simple. Esta es una gráfica de intensidad versus distancia en una pantalla, ¿no? Otros patrones de difracción, pues es de una rendija circular, está dado matemáticamente por las funciones de Bessel. Una rendija cuadrada es una función sin, seno dividido entre su aumento al cuadrado. Una rendija triangular, más complicado. Bueno, los coeficientes de reflexión. La luz cuando se refleja o se transmite en una superficie, no se refleja toda la energía. Creo que me voy a adelantar. Bueno, después hablamos de los coeficientes de reflexión. Las fuentes de luz, hay muchas fuentes de luz, son elementales para poder ver, ¿no? Ahorita queríamos hacer el ejercicio de apagar toda la luz y quedarnos a oscuras. Imagínense que no tuviéramos la luz del sol ni ninguna otra fuente de luz para ver en la noche. Entonces son importantes en el día el sol y en la noche las fuentes de luz artificiales. Y hay muchas. Está el foco incandescente, el láser, las lámparas fluorescentes y últimamente los LEDs. Y bueno, en la antigüedad la flama, ¿no? Y los LEDs, pues es tan importante la luz, como les decía, pues que el año pasado se le dio el premio Nobel a la luz LED, ¿verdad? Porque pues gracias a la luz LED se puede llevar luz a comunidades rurales que no tienen acceso a la red eléctrica, ¿no? Como nosotros en la ciudad, pues somos afortunados, pero en el campo pues o tienen que tener una planta eléctrica con gasolina o algún otro combustible, o lámparas de combustible, ¿no? De queroseno, o de aceite, o vela, ¿no? Y los LEDs pues funcionan, se pueden acoplar con energía solar para que tengan luz sin necesidad de todo eso, ¿no? Entonces la luz LED ha llevado luz artificial a muchísima gente que no tiene, millones de gente que no tienen luz como nosotros, luz artificial, ¿no? Y bueno, los ganadores del premio Nobel, 3 japoneses. ¿Dónde se usan los LEDs? Pues en un montón de lados, en medicina, en iluminación arquitectónica. El centro histórico está iluminado con LED. La bufa está iluminada con LED. El láser es otra fuente de luz muy importante, y básicamente con el láser acabo
lo de introducción a la óptica, ¿sí? El láser básicamente es uno de los más grandes inventos del siglo XX. Lo que se genera es luz estimulada mediante un bombeo. Bueno, aquí vamos a hablar. El láser viene de la palabra light amplification by stimulated emission of radiation, que es que se debe a una interacción de la luz con la materia, básicamente. Para producir luz láser tengo que tener un medio que sea capaz de emitir emisión estimulada, o luz por el mecanismo de emisión estimulada. Es decir, la materia, cuando yo excito, o cuando tengo un electrón orbitando un átomo, y el electrón pasa a un orbital que no es estable, es decir, que se dice que el electrón queda excitado porque no está en un estado estable, pues va a tender a decaer, y cuando la diferencia de energía al pasar de un nivel de energía a otro es tal que es igual a la energía que se requiere para producir un fotón de luz visible, pues se produce un fotón de luz visible, ¿no? Al decaer de vuelta, ¿no? Esa es la emisión espontánea. Pero si yo tengo la emisión estimulada es cuando yo tengo un electrón excitado y llega otro fotón y le pegas, le da su energía, en vez de decaer, y ese electrón no puede subir a un nivel de energía más alto, porque no hay, porque está prohibido, porque no existe para la energía que trae ese fotón, pues en vez de subir, porque no puede, decae de vuelta a su estado, a su nivel estable, y en vez de emitir un solo fotón de luz, emite 2 fotones de luz. Pero lo importante aquí es que los fotones de luz son gemelos, es la creación de 2 fotones que están en fase, y eso se llama, entonces produce luz coherente, ¿no? Si este proceso yo lo repito en un proceso de avalancha, mediante un sistema de bombeo, pues puedo generar la luz láser, ¿no? Todas las ondas de luz o fotones coherentes, ¿no? Y para eso requiero invertir los niveles de población. Son muy pequeños. El láser más popular que existe hoy en día, el que más se usa y el que yo estoy usando ahorita para apuntar en esta pantalla, pues son los láseres semiconductores, los diodos láser. Y básicamente es un material semiconductor tipo dopado P, dopado N, y es como un LED, pero tiene un sistema de inversión de población y tiene las superficies pulidas para que sea como un espejo. En uno de los espejos tiene que ser el 100% de reflectividad, y el otro dejar pasar muy poquita luz para que salga por ahí la luz después de que ya está en resonancia la luz, ¿no? Así que se amplifica. Eso fue el repaso así básico de óptica, que es la área de la física que estudia la luz. Algunas áreas de investigación de la óptica pues incluyen la generación y procesado de imágenes, todo lo que tenga que ver con luz, ¿verdad? Ya sea una imagen, ya sea generar la luz, como la iluminación con LEDs, la tomografía óptica, como donde se tenga que procesar o generar imágenes que te den cierta información, como de medicina, si tienes tumores o alguna otra enfermedad, metamateriales ópticos que tienen aplicaciones fuera de lo común, como por ejemplo la invisibilidad óptica, las fibras ópticas para comunicaciones, la energía solar para abastecimiento de la energía, y los microchips ópticos para las computadoras ópticas, ¿no? O sea, que en vez de electrones usan fotones de luz. Y bueno, les voy a hablar un poquito rápidamente de algunas investigaciones de iluminación LED que hemos hecho en Zacatecas, ahí en la Escuela de Física de la UAS. Las investigaciones en el pasado, fue cuando empezamos a trabajar con los LEDs, se requerían muchos LEDs, y entonces para iluminar una superficie, si tú usas muchos LEDs, pues puede producir puntos brillantes y oscuros, brillantes y oscuros. Entonces dijimos, bueno, podremos generar una teoría que me diga cómo tengo que ordenar los LEDs, a qué distancia los tengo que poner de manera así fácil y sencilla, con una fórmula. Y entonces desarrollamos una serie de fórmulas para eso, para diseñar arreglos de LEDs y que produzcan una iluminación homogénea. Y bueno, esto va servido para muchas cosas, ¿no? Con esta es
Es ciencia que generamos aquí en la UAS, en Zacatecas, y ha sido usada para diseñar un montón, ¿no? Televisiones, aparatos para cuanta cosa que se imaginen, ¿no? Lo han citado en patentes para iluminar kiwis o, no sé, para las muelas, para los dientes, etc. Y lo publicamos en este artículo. Bueno, publicamos este tipo de formulitas, por ejemplo, un anillo de LED, cuál es el anillo óptimo en función de la distancia entre el arreglo de LEDs y la pantalla por donde estemos iluminando, en función del parámetro del LED, que es, por ejemplo, el M, que me dice el grado de divergencia de la luz del LED. Por ejemplo, el flujo relativo óptimo también es una de las formulitas que vienen en este artículo, y se produce pues la máxima uniformidad de iluminación. ¿Sí? Les decía, les repito, esta es ciencia Made in UAS, este artículo, y ha sido, pues bueno, ya es un clásico en iluminación, ya se puede considerar un clásico, es de los más citados, o el más citado yo creo, en iluminación así netamente de LED, o sea, sin introducir otros factores. El patrón de radiación de LED, cuando publicamos ese artículo, nos dimos cuenta de que también había la necesidad, cuando estaban diseñando un montón de sistemas de iluminación con LEDs, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será? X sistema óptico de iluminación requerían un modelo para la ecuación de radiación. El patrón de radiación se requería modelar y todos estaban modelando con esta ecuación, que es la intensidad o cómo varía para cada dirección la luz, como una función coseno elevada a la m. ¿Sí? Estos eran los LEDs antiguos, porque los LEDs se inventaron desde los años 60 y los LEDs de alta potencia para iluminación se empezó a investigar a partir de los 93, que fue cuando y la investigación bien, ya como un área de investigación que se acuñó como iluminación de estado sólido, empieza aproximadamente en el 2002. Entonces mucha gente pues no sabía qué usar, que era algo nuevo, porque los nuevos LEDs de alta potencia ya tenían otros patrones de iluminación muy complicados, los patrones de radiación, y no se podía modelar bien con esta ecuación. Entonces nosotros afortunadamente detectamos a tiempo esta necesidad en el mundo de investigación y desarrollamos a tiempo una ecuación del patrón de radiación, que es la ecuación mexicana y que es la más usada actualmente para modelar los LEDs modernos, pues, como su representación matemática, ¿no? Pues también ha sido citado, ¿no? Y en algunos artículos ya la citan como la ecuación de Moreno, ¿no? Y es Made in UAS también. La investigación del pasado reciente, tenemos las luminarias LED. Aquí tenemos un montón de luminarias LED en Zacatecas, en el bulevar, en el tránsito pesado, y tienen, pues es la evolución natural de las luminarias, ¿no? Empezaron desde las luminarias de gas, y a partir del 2009 en algunas ciudades, particularmente en Europa, se empezaron a introducir. Aquí es más reciente que se empezaron a introducir en Zacatecas. Las debilidades del alumbrado tradicional pues es de que hay mucha desperdicio de luz, se envía luz para arriba, para paredes donde no se quiere, la iluminación no es homogénea, hay luz que llega directamente al ojo y no debe de llegar directamente de la lámpara al ojo, sino debe de llegar del piso al ojo o de la superficie iluminada al ojo, ¿no? Y es amarillenta. Aquí por ejemplo tenemos iluminación con LED y la tradicional pues es amarillenta, no permite distinguir colores, y esta es la principal razón por la que en la ciudad se decidió el megaproyecto. Fue el primer megaproyecto, ya tiene, no sé, como 3 años que se terminó en la ciudad de Los Ángeles, iluminar todas las calles con LEDs, porque desde los helicópteros o las patrullas podían localizar mejor a los delincuentes durante la noche, ¿no? O sea, porque pues puedes reconocer patrones, colores, entonces te da más información a la policía a la hora de perseguir a los delincuentes o encontrarlos, ¿no? El tener la información de los colores y que la iluminación sea homogénea. La contaminación luminosa es responsable de que cuando tú ves una ciudad desde arriba o desde el avión, pues se vean como puntitos, no se deberían de ver puntitos de luz. El alumbrado LED pues viene con mucha fuerza,
Este año ya, creo que ya se va a terminar o está por terminarse el proyecto de Manhattan de iluminación LED, todo en Nueva York. El alumbrado tradicional pues, versus el LED ofrece más control de la luz, el LED. En el 2013 hicimos esta investigación junto con de Taiwán, que desarrollamos un nuevo tipo de luminaria que reciclaba la luz y que ponía la luz solo sobre la superficie de la calle que se requería, no se desperdiciaba para arriba. Y batimos el récord de eficiencia óptica de luz emitida por los LEDs a puesta en la calle, el récord mundial de eficiencia, el de uniformidad de iluminación porque eran arreglos de microlentes y el de contaminación luminosa. El de contaminación luminosa llamó mucho la atención y este artículo que publicamos junto con los de Taiwán lo reseñaron en The Wall Street Journal, que bueno, es un trabajo hecho en la UAS y reseñado en The Wall Street Journal, en la BBC News también nos reseñaron, dice México y Taiwán. Y en muchos otros lados, ¿no? En Discovery News, muy interesante, en Scientific American y en lo saben. El año pasado continuamos con esta investigación y queríamos desarrollar una teoría matemática, es decir, que con una serie de ecuaciones sencillas pudiéramos modelar la iluminación en las calles, ¿no? El alumbrado público. Y básicamente queríamos unas ecuaciones que dependieran del tipo de luminaria, del área iluminada, del observador, de la inclinación de la luminaria y del largo del brazo de la luminaria y la altura del poste, ¿no? Queríamos esas variables en una ecuación. La ecuación radiométrica para obtenerla pues es la ecuación de transferencia de energía de ondas electromagnéticas, la general de radiometría y de luz incoherente, porque la luz de las luminarias es luz incoherente, es esta. Es complicado obtener una ecuación a partir de ahí, pero afortunadamente como en las luminarias es campo lejano, es decir, la distancia entre la luminaria y la superficie iluminada, o sea el suelo, la calle, es muy grande, se puede considerar unas simplificaciones, que es las simplificaciones de campo lejano, y desarrollamos este modelo, que es esta ecuación de irradiancia, y podemos calcular los watts por metro cuadrado o los lúmenes por metro cuadrado en cada punto sobre la calle, ¿sí? Aparte de otras cantidades, y esa función depende de la inclinación de la luminaria, del alto del poste, de la distancia X, es decir, la posición sobre la calle, y aquí está la fórmula, ¿no? Y aquí está nuestro modelo, y esta es una simulación con trazo de rayos Monte Carlo, es un modelo, es una simulación realista, ¿no? Prácticamente pues es la misma, ¿no? La publicamos el año pasado en este Journal de Applied Optics, y aquí están, por ejemplo, otras cosas que se pueden obtener, que no se pueden obtener con el trazo de rayos Monte Carlo o con los softwares tradicionales de diseño de luminarias, como el Dialux. Este tipo de gráficas, por ser una ecuación, puedo hacer un montón de cálculos que no me permiten esas otras cosas, ¿no? Como la eficiencia de iluminación en función de la inclinación de la luminaria, ¿no? Puedo encontrar máximos de eficiencia, ¿no? Si yo inclino la luminaria antes de ponerla y antes de comprar la luminaria, simplemente con ver las especificaciones del tipo de luminaria LED, ¿no? La investigación actual en el 2015 tenemos varias. Una de esas pues es el análisis de las luminarias LED, pero desde el espacio exterior. ¿Sí? En el 2012, dos satélites de la NASA, la Estación Espacial Internacional y el otro que no recuerdo el nombre, Tierra, pero nocturnas. Es decir, imágenes, se pueden ver las ciudades o la emisión de luz de las ciudades en la noche. Entonces, lo que queremos hacer aquí es analizar, todavía nadie lo ha reportado en la literatura, y es tema de tesis de Daniel, un estudiante de física. Es en lo futuro, él ya, a lo que queríamos inicialmente es desarrollar un índice de contaminación lumínica que se use en todo el mundo, ¿no? Que sea el índice de contaminación lumínica a partir de estas imágenes, ¿sí? Estos son los dos satélites que están dando esas imágenes nocturnas. Ya presentamos un primer, y lo que queremos es llegar a esto, es decir, que podamos nosotros decir el índice de contaminación lumínica de Los Ángeles, .7,
problemas en el camino y no los hemos sorteado. Daniel le dio un giro, ya no pongo aquí los resultados, pero ha obtenido resultados. Lo que analizó Daniel fue la dimensión fractal de estas imágenes. Pudo observar que tienen cierto... Entonces, calcular a partir de la imagen la dimensión fractal, y esas las correlacionó con algunas variables poblacionales de las ciudades, como el ingreso interno bruto, el ingreso per cápita, el índice de población, criminalidad, y ha obtenido algunos resultados interesantes. Otro tema de investigación que tenemos actualmente en física en la UAS, LEDs. La radiación de los LEDs hasta ahorita se ha usado nomás para iluminar áreas grandes, los faros de los carros, las luminarias en las casas, todavía para concentrar la radiación que emite LED en un área muy pequeña, como para quemar o para cortar o para cirugías, a usarlo como bisturí, ¿no? O ignición en los carros, es como sistema de ignición en vez de bujías. Entonces, esta nueva aplicación de los LEDs, y hasta ahorita todavía nadie lo ha resuelto radiométricamente, según la teoría radiométrica, es algo muy complicado de hacer. Y esta Berenice, estos están trabajando en resolver este problema, que sería esto, ¿no? Concentración de la radiación LED. El objetivo es, ¿por qué? Los láseres lo hacen, pero los láseres que lo hacen son muy costosos y son muy frágiles los láseres, ¿sí? Un LED es muy robusto, lo puedes saber, y es mucho más barato, ¿sí? Entonces, si lo logramos, podríamos masificar el uso de los láseres para ese tipo de aplicaciones. ¿Y por qué? Porque hay LEDs de alta potencia. Un láser de esos que se usan para corte en las fábricas son del orden de es la potencia de esos láseres. Los LEDs, tenemos LEDs de 40 watts. Entonces imagínense, si lográramos concentrar toda esa radiación en un área muy pequeña, como un primer paso, presentamos en San Diego este año avances sobre colimación de la luz de los LEDs de alta potencia. LEDs de un área muy grande es también complicado, o nadie lo ha colimado, hacer una antorcha, un faro de luz con un LED de alta potencia, ¿no? Porque el desafío es de que el área del LED es muy grande. Un trabajo que tenemos también muy interesante es desarrollar la primera matriz de transferencia de color de las pantallas de los teléfonos celulares. Hasta ahorita nadie lo ha reportado publicado, a lo mejor no es tan lineal, pero este tema es el tema de maestría de Jorge Ríos, que está aquí, del objeto real con los colores que yo observo en la pantalla. Ahorita me estaba contando que ya lo logró este año, pero ahí se da cuenta que iluminas la escena con unos colores de referencia estándar, los mides colorimétricamente directo, les tomas una fotografía con el celular y luego despliegas en el celular la imagen que tomaste de esos colores y mides los colores que despliega. Ya obtuvo la matriz de transferencia con este tipo de matriz, añadiéndole un elemento extra, y ya tiene para 6 celulares diferentes una sola matriz, para 3 diferentes tipos de niveles de brillo y iluminante. O sea, también la matriz depende del iluminante, pero eso ya está, y esto seguramente lo vamos a publicar en un buen journal. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante su mano y acudiremos por allá con algún micrófono. ¿Preguntas? Acá el maestro me decía una pregunta. Sí. En realidad no quiero hacer ninguna pregunta. Solo quiero decirles que han tenido una oportunidad única, que además es un investigador de física de connotada reputación a nivel mundial. Piensa, el hecho de que tengamos la suerte de tener un investigador de ese tamaño, de esa calidad, les ha mostrado que ha hecho
y en los cuales está involucrado. Hace un ratito le decía que un joven, si queremos, tenemos que hacer lo que hicieron Taiwán, una islita rosera, Corea del Sur, un pedazo de una península, tantas 5 islitas pequeñitas, también arroceras, pero eran arroceras hace 80 años. Hoy venden tecnología de pieza para aviones, microelectrónica, todo lo que se les ocurra de alta tecnología. ¿Cómo lo lograron? Del sistema educacional. En la prueba PISA, entre los 6 países que mejor salieron en matemáticas en el todo, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. ¡Qué casualidad! Otra casualidad, tienen Producto Interno Bruto, o sea, los superiores a países como Francia, Inglaterra, incluso Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esa es islita. ¿Qué hicieron? Esto en México. Lo que está haciendo ese pollo se multiplica por 1000. ¿Y de quién depende? De ustedes, los jóvenes. Eso es lo que quería decir. Gracias. Una pregunta. Esa investigación donde empezaron para determinar un índice de contaminación lumínica de las ciudades, como digamos, pues aspecto técnico científico parece interesante en sí. ¿Qué utilidad pudiese tener? No, buena pregunta. Pues sería como una utilidad, el IMECA, no sé cómo se llama ese, el de que tanto se en una ciudad y se estresa mucho en una ciudad, no sé, o alguien que se quiere salir del DF, ¿no? Y irse a vivir a provincia, quiere ver un cielo estrellado, pues de cuál ciudad tiene un índice de contaminación luminosa más bajo, no sé, podría tener muchas aplicaciones, yo pienso, creo, pero más que nada lo vemos como, creemos que puede ser algo útil, porque el artículo del 2013 pues llamó mucho la atención, no porque rompiéramos un récord de eficiencia, sino por lo de la contaminación luminosa, fue lo que llamó la atención a nivel mundial. Entonces, pues siguiendo por ahí, por algo. Buenos días, soy estudiante de maestría de la UAS. Hace poco tuve la fortuna de también recibir una conferencia de parte suya que se dedique a la ciencia. ¿O qué le podría decir a los jóvenes para que sigan su camino? Pues es una pregunta complicada. Yo creo que cada quien tiene diferentes motivos. Pues yo cuando estaba en la prepa me gustaba así como que preguntarme todo, ¿no? Saber el porqué de todo y elaborar, no sé, libros, pero quise ir más allá, ¿no? crear teorías o ecuaciones, o generar nuevo conocimiento yo, no solo en absorberlo. Un científico es lo que hace, genera nuevo conocimiento. Y los usuarios lo aplican, pero en lo particular yo tengo como un filósofo interno, es eso, es como crear, dedican a eso de la creatividad, ¿no? Hay un libro que se llama Piensa, de una científica, de una neuróloga inglesa, no recuerdo el nombre, de las civilizaciones y de los tipos de cómo ha evolucionado la civilización, y habla como que lo más evolucionado de ella, ¿no? Y cuando eres científico, pues el pan de cada día, o sea, tu trabajo es crear cosas nuevas, nuevo conocimiento. Es que pues, se motiva por ayudar a los demás, o crear un mundo mejor,
hacer las cosas más fáciles, o curar a la gente, si es ciencia en medicina, o eliminar muertes, etc. Es diferentes motivaciones, cada quien tiene su motivación. Si te obsesionas con eso más que con cualquier otra cosa, pues entonces sí, es lo tuyo. Buenas tardes. Bueno, le voy a contestar un poco su pregunta a este joven que lo motivó. Yo creo que la ser científico, porque desde chiquito, desde que era muy pequeño, siempre fue el niño más curioso, más preguntón y más insidioso, porque no se contentaba con una simple pregunta. Quería que fuésemos a donde estaban los libros y le investigaran. Cuando él tenía 8 o 9 años estaba totalmente maltratada, pero gracias a que el diario la investigaba. Sí, porque él tenía su colección de arañas. Cuando tenía 3 años, agarrado por la cola. Ya se le terminó su tiempo. Nada más les digo que pregunten, que sean curiosos. Hasta me hizo sudar. Todo el trabajo que tiene, la trayectoria, realmente muy joven y que ha tenido mucho trabajo, es reconocido en universidades. Eso también puede ayudar, el saber, tener una ecuación o un modelo de la contaminación que se ve, puede ayudar incluso a los que están molestando mucho con los cambios de horario, ¿no? Entonces, si ya se ve qué ciudad o qué parte del mundo está teniendo mayor contaminación, pues sería trabajar en esa ciudad para bajar el y en cuanto a también de tener curiosidad por la investigación, es el gusto, muchas veces es el gusto de querer seguir estudiando. Aquellas personas que no les gustan las que se llevan aquí, son bonitas, hay que ver el lado bonito de la matemática y que les gusta estudiar. La curiosidad sobre todo, ¿verdad? Hola, buenas tardes, doctor. Yo simplemente quisiera preguntarle, por ejemplo, para la iluminación, si son de diodos o son fluorescentes, y para la concentración más que nada, ¿qué LEDs pretende utilizar? Bueno, pues de todos los que consigamos en el laboratorio, de los experimentos, bueno, de algunos artículos de unos trabajos han sido en experimentos en Taiwán, porque aquí pues no tengo el equipo, no tenemos ese equipo. Pero otros pues con LED, ¿no? El primer trabajo de los arreglos de LED pues fue con LED sencillitos, de los de 5 milímetros que emitían de super brillantes, pero no son de alta potencia, son chiquitos, muy baratos, de 15 pesos los compré en Esteres, me acuerdo. Y compré alrededor de unos, que serían unos 30 LEDs, y algunos los quemé y armé un arreglo de LEDs para comprobar la teoría. Más que nada ahí fue comprobar la teoría. Otros LEDs, los actuales en el laboratorio, pues son los LEDs Go de chip, de multichip, que están montados sobre el metal, que es como disipador de calor. Tenemos LED de cristal fotónico, LED, así de diferentes LED, pero más que nada es como aplicarlos en cualquier cosa, pero usamos de todos los LEDs que tengamos. Los compramos, no los hacemos porque no tenemos equipo para... No sé si hay algún lugar, no, en ningún lugar se producen LEDs en investigación, ¿no? A lo mejor hay alguna planta de maquila, pero que haya algún instituto donde se produzcan, hasta donde yo sé no he visto artículos publicados. A lo mejor tienen la capacidad para producirlo, pero en unión de varios centros de investigación en México, pero un solo centro no creo. Entonces, pues si los no los producen, pues menos nosotros. Tenemos un laboratorio bien chiquitito, ¿no? Mi pregunta es acerca del tema de la concentración de la reflexión de un punto. Ópticamente,
Es de, si yo quiero concentrar la energía que necesito para poder hacer ignición o cortes, pues es mucho, entonces necesito un LED de gran tamaño, ¿sí? No sé, mínimo unos 4 chips. Si no hemos hecho el cálculo en una fuente extendida, o sea, ya no es una fuente puntual. Entonces, todos los diseños ópticos que existen ahorita en el mercado son o lentes concentradoras de forma libre, no son lentes esféricas normales, son lentes complicadas, con una geometría así caprichosa. Esas lentes para concentrar la luz, pero de una fuente puntual. Para una fuente que tiene un área, o sea, que ya no es un punto, sino que tiene un tamaño finito, no hay una teoría. Y eso trae una teoría que pues se pueda permitir diseñar lentes especiales que concentren la luz de un área a un punto. Entonces, tenemos que hacer un chorro de cambios de paradigmas. O sea, el paradigma de ahorita del diseño de iluminación con LEDs es con rayos de luz y que vienen de una fuente puntual, pero cuando tenemos una fuente extendida ya no son muchos abanicos de luz y que todos los abanicos los tenemos que juntar en un solo abanico, y eso es lo complicado. Desde el punto de vista de la teoría radiométrica es posible, no es imposible. Esa es radiométricamente eso es, que es una fuente extendida, esa es la complicación. Si fuera un punto sería sencillo, y eso lo puedes, un frente de onda plano lo puedes con una lente hacer que converja a un punto, pero o viceversa, de un punto hacer un frente de onda plano, o de un punto colimarlo a otro punto, pero de un área colimarla a un solo punto o concentrarla en un solo punto, eso es lo complicado. Muy bien, si ya no hay preguntas, agradecemos día Ciencia y Tecnología de la Luz, Color y Visión, y recibe de manos de la doctora Gema Mercado Sánchez, directora general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, un reconocimiento por su excelente participación, así como un presente dado por el gobernador de México. Esta conferencia, gracias a su mamá que está aquí y nos comentó algunas cosas interesantes. A todos decirles que la vida de un científico, digamos, concentrada o con mucho interés por conocer cosas, pero es una vida de una persona, es una vida normal. El doctor Iván Moreno no solo tiene a su mamá que nos contó cosas, tiene hijos, tiene esposa, le regalamos una botella de mezcal. Entonces, lo que quiero decirles es que las personas dedicadas, talentosas, como él que trabaja en Zacatecas, que tiene estudiantes zacatecanos trabajando con él, es una vida de una profesión específica, pero que es posible, no son de pronto personas que están aisladas de la sociedad o que viven tristemente aisladas por ahí, son gente alegre, entusiasta, interesada, y que es muy bueno para nuestro estado, es muy bueno para nuestro país pensar y pensarnos en nosotros, en ustedes que están jóvenes, que es posible que ustedes tengan una vocación, que desarrollen una vocación hacia los aspectos técnicos y de la ciencia, y es bueno atreverse a pensar que sí podemos y que nuestro país además lo necesita urgentemente. Si tuviéramos en Zacatecas muchos más, Iván, hay muchos más, pero si tuviéramos muchos más que esos que hay, y si tuviéramos muchas más personas en la ciencia, pues seríamos un estado mucho mejor. A veces nos concentramos en criticar en todo lo que se hace. Yo digo, cuando las cosas están muy bien, muy mal en nuestro entorno, pues eso quiere decir que nosotros tenemos mucho que hacer ahí, muchas cosas interesantes que hacer. Les agradecemos a ustedes su visita y su razonamiento para su pensamiento y para la posibilidad de su vocación profesional. Muchas gracias, que tengan buenos días.